Buen día, estamos listos aquí el día de hoy, 28 de octubre, para celebrar nuestra última presentación del día de hoy en el cuarto encuentro nacional en Ingeniería en Sistemas de Información. Bien, pues agradezco la presencia de todos los que están en redes sociales o van a estar en un futuro viéndolos, pues también bienvenidos a esta plática. El día de hoy pues tenemos a la doctora Paola Elvira Velázquez Solís y la alumna Mirka Dayana Núñez Castro. Ellas están trabajando en un proyecto en el cual les voy a hablar brevemente de él para que pueda comenzar su presentación. Bien, en este proyecto que presentan, se me olvidó comentarles que vienen de la Universidad Politécnica de Baja California y desde allá viene su presentación. Bueno, presentan una propuesta de solución de monitoreo y análisis de variables ambientales como temperatura, humedad y luminosidad, implementando sensores conectados a un dispositivo Arduino. Los datos son capturados en tiempo real y enviados a una aplicación móvil que permite a los usuarios observar cómo evolucionan estas variables a lo largo del día. La peculiaridad de este sistema radica en el análisis de los datos mediante algoritmos de minería de datos integrados en la aplicación móvil, a través de técnicas como el análisis de correlación, modelos de predicción y clasificación. Los datos ambientales son procesados para identificar patrones y tendencias que no serían evidentes con una simple vista, ¿no? O simple visualización. El uso de algoritmos de agrupamiento y clasificación permite segmentar los datos y proporcionar recomendaciones personalizadas, mientras que los modelos predictivos avanzados ayudan a prever futuros comportamientos climáticos en función de los datos históricos, ¿no? Esta es una breve reseña del proyecto que nos van a hablar y pues sin más preámbulo y tanta tardanza, perdón, damos la entrada ahora sí a la doctora Paola y a esta, perdón, Mirka, ¿no? Hola, adelante. Buenas tardes. Pues primero que nada, una disculpa por parte de Mirka. Ella está enferma de la garganta. Entonces, pues yo les voy a platicar de forma muy general de qué se trata el proyecto. No sé si ya pueden visualizar mi presentación. Sí, ya está. Ok, entonces traemos un material ahí de platicarles un poco de la problemática que se identificó, los objetivos que se planea trabajar, la descripción del producto muy general, unas imágenes del prototipo, la tecnología que se utilizó y algunas complejidades o dificultades que se encontraron al momento de que estaban desarrollando este proyecto. Y ya finalmente, para terminar, pues unas recomendaciones. Entonces, para la problemática, hay una situación aquí con que el sistema propuesto busca de alguna forma abordar esta necesidad de monitorear y analizar en tiempo real variables ambientales. Obviamente hay otro tipo de variables que se pueden revisar, pero se optó por trabajar con temperatura, humedad y luminosidad porque eran sensores que estaban más accesibles para los chicos. Obviamente, dependiendo de las aplicaciones, pues se pueden encontrar diversos tipos de sensores o de infraestructura que se puede utilizar. De las problemáticas que se identificaron era que había una falta de datos precisos y en tiempo real. Hay muchos entornos donde los usuarios pues van a tener esta carencia de las condiciones ambientales y eventualmente esto lleva a una falta de cómo tomar decisiones o cómo tomar decisiones acertadas. Actualmente se trabaja mucho esto en agricultura y en automatización de espacios. No sé si me escuchan bien o se oye algún eco. No, sí te escuchamos bien. Sí, ok. Entonces, les comentaba que otra de las problemáticas que se identificó es que hay un análisis limitado de los datos ambientales. El llevar un simple monitoreo no siempre ofrece toda la solución o todas las tendencias. Entonces, de esta forma se buscó integrarlo con minería de datos y poder detectar patrones, predicciones, clasificaciones de estos eventos que, pues, de cualquier forma está la primicia de que el clima no se puede predecir.
pero de alguna forma tiene que haber algún tipo de patrón de comportamiento que nos permita estar de alguna forma anticipados a lo que podría pasar, y eso nos lleva a la tercera parte, ¿no? Que es como la parte de la dificultad de anticipar los comportamientos futuros. Toda esta parte de la capacidad predictiva del sistema pues nos puede ayudar a visualizar esos ambientes críticos y ver de alguna forma alguna planificación o evitar daños o pérdidas debido a condiciones que podrían resultar adversas. Y finalmente se le quiso dar este plus de la integración limitada con la tecnología. Actualmente para las personas es mucho más sencillo trabajar en un ambiente de aplicación móvil porque pues lo asocian más para una interfaz intuitiva y de alguna forma reduce esa barrera que existe entre el usuario final y la tecnología y ya facilita de alguna forma el acceso a la información. Entonces, tomando todos estos puntos en cuenta, pues pasamos a la parte de los objetivos, que realmente nada más era desarrollar una solución que integrara todo lo anterior y que permitiera el monitoreo y análisis de variables pues en tiempo real. Y de esta forma, con esos datos que se fueran recabando, a ofrecer algunas predicciones basadas en el análisis de los datos para tomar decisiones pues en tiempo real y mejorar esa capacidad de respuesta a los cambios de entorno. Principalmente se trabajó con tres tipos de componentes, de hardware, de software, y si no me equivoco, pues sería el último componente de la parte de la minería de datos. En la parte del hardware se tenían estos elementos de los sensores para medición de humedad, temperatura y luminosidad que estaban integrados dentro de, con un Arduino, un ESP8266 y un Raspberry Pi. De alguna forma se buscaba que a partir de estos tres elementos los estudiantes pudieran desarrollar habilidades prácticas en el diseño y construcción de sistemas de monitoreo en tiempo real. En particular, estos dispositivos les permiten a ellos aproximarse a los principios de electrónica y programación mientras que van haciendo esta parte del análisis de los datos recopilados y se fomenta el aprendizaje de conceptos de procesamiento de señales y análisis de datos. Además, tener estos sensores pues les permitía a los chicos pues aplicarlo en entornos reales, que en este caso, para el caso en particular que se estuvo trabajando era monitoreo ambiental, y de alguna forma se podía llegar a esta aproximación de cómo utilizar la tecnología en aplicaciones anteriormente se le decía domótica, actualmente ya se le conoce como Internet de las Cosas, también en la parte de agricultura inteligente y control de calidad ambiental. Además, cuando se estuvo trabajando la parte de software, se consideró utilizar un patrón de capas estructurado en el modelo de aplicación, infraestructura y usuarios, que es el MAUI. Esta arquitectura se utiliza para organizar aplicaciones particularmente en forma modular. Esto les permite de alguna forma tener un mantenimiento y escalabilidad separando responsabilidades entre cada una de las capas. Tienen una capa separada para el modelo, para definir entidades, para definir lógica, y dentro de esto se pueden agrupar las clases y las estructuras para toda la parte lógica del dominio. Por ejemplo, si tenemos una parte para las variables de luz, de temperatura, de todo lo que tenía que ser la información que procesaban los sensores. De esta forma, pues se permitía que la lógica del negocio de alguna forma quedara aislada y pudiera ser reutilizada y probada por separado. Luego está la capa de aplicación. En la capa de aplicación se utilizó como si fuera un intermediario entre el modelo y las capas de infraestructura y de usuario. Se manejaron casos de uso muy específicos para la aplicación y dentro de esta capa se trabajó la parte de la orquestación entre las entidades y el modelo. Posteriormente se trabajó la parte de la infraestructura. En esta capa pues se trabajó toda la parte de sistemas externos, lo que incluía las bases de datos y el servicio de la API.
La infraestructura pues contenía estas implementaciones a los repositorios y también los mecanismos de almacenamiento y comunicación a sistemas externos. Y finalmente se trabaja la parte de la interfaz de usuario que pues nada más reflejaba todo lo que tenía que visualizar el usuario. También se utilizó el lenguaje Python para poder hacer esta parte de la gestión de los datos y para trabajar la parte de la comunicación. Y posteriormente, pues ya la tercera parte de los componentes del sistema era la minería de datos. Se consideró que se hiciera la implementación de algoritmos de predicción y de clasificación con la idea de que se pudieran identificar patrones y tendencias. Obviamente, el hacer esta predicción y esta clasificación involucró todo lo que contiene la minería de datos, como lo presenta la figura, ¿no? Se hizo una recolección de los conjuntos de datos que fueran relevantes, se hizo una preparación y limpieza de todos los datos para mejorar la calidad y eliminar todas esas inconsistencias. Se hizo una clasificación, esta parte de organizar los datos en categorías para facilitar la parte de análisis. Se creó otro almacenamiento de datos en función a las preguntas que se tenían de alguna forma. Y se usó métodos estadísticos para descubrir primeramente algunos patrones como tendencias de moda, de media, de mediana, desviaciones estándar y algunas correlaciones. Y ya posteriormente, pues ya se aplicaron los algoritmos un poquito más robustos como fue el K-means y creo que desviaciones, perdón, no recuerdo el otro, pero ahorita va a salir ahí. De alguna forma, posteriormente se llegaba a una evaluación y esta evaluación nos permitía pues asegurar precisión y relevancia en los resultados. Cada una de estas etapas que les estoy mencionando pues está interconectada para extraer conocimiento útil dentro de los datos que se van generando. Entonces, llegamos a la parte de acomodar todo lo que se había estado trabajando en una arquitectura que representara el sistema que se estaba pues desarrollando. Se identificaron 5 componentes dentro de esta arquitectura que estaban separados. Principalmente teníamos el sistema de sensores, que como ya se los comenté, eran sensores ambientales. Se tenían 3 Arduino que estaban conectados a diferentes sensores. Teníamos un Arduino que estaba asociado a un sensor de temperatura, otro componente que estaba asociado a un sensor de humedad y uno que estaba monitoreando únicamente la luminosidad. Algo importante en esta parte del sistema de sensores era que se tenían todos los datos clave de los diferentes sensores y se tenían que transformar en condiciones ambientales en señales digitales para su interpretación. Esto tenía mucho que ver con la calibración y la ubicación de los elementos que se estaban trabajando. Entonces sí hubo mucho trabajo en cuestión de pruebas de qué pasa si yo lo coloco en un salón, qué pasa si yo lo coloco en un baño, qué pasa si lo coloco en un patio. Y se tenían que tomar diferentes tipos de muestras para poder pues identificar el comportamiento de cada uno de los sensores en los diferentes ambientes. Luego se trabajó con la parte de la comunicación. En el caso de la comunicación, los Arduinos estaban conectados mediante una red local por un router. Este router les ayudaba a transmitir datos desde los sensores hacia una Raspberry Pi. La Raspberry Pi lo que hacía era recibir y centralizar los datos de los Arduinos, actuando como un servidor intermediario para procesamiento y almacenamiento. De alguna forma, a partir de esta transmisión, pues enviaban los datos al backend y la base de datos sin interrupciones. Se suponía que con este router se evitaba esa pérdida de información. Y también se trabajaba la parte del acceso remoto que les permitía de alguna forma tener el monitoreo de las variables
a partir de un sitio web o de una aplicación móvil, dependiendo de cómo lo empezaran a trabajar. Posteriormente se trabajó en una capa de almacenamiento. Los datos que eran enviados a la Raspberry Pi, pues eran procesados mediante un sistema que estaba en el backend y les permitía, dentro de este backend, poder ejecutar algoritmos de análisis y predicción, que es la parte donde se aplicó la minería de datos. Obviamente, para que los chicos pudieran llegar a este punto, pues se tuvieron que recolectar una cantidad considerable de datos. Por varias semanas ellos estuvieron recolectando datos. No solo se trabajaba temperatura, humedad y luminosidad, habían otras variables, pero que se fueron descartando porque eventualmente al momento de llegar a esta parte del almacenamiento y estar revisando y organizando los datos para ver cómo trabajaban entre ellos, pues no encontraron una forma de asociarlos entre sí, pues se quedaron con estas tres variables. Aquí es donde ya trabajaron un poquito con Python, porque enviaban los datos a MySQL para el almacenamiento y los algoritmos que se utilizaban para analizar estaban también bajo un script de Python. Y finalmente tenían la aplicación, que era la capa de acceso. Aquí en esta parte lo que tenían era información procesada a través de una API de RESTful y pues les permitía consultar los datos en tiempo real. Los dejaba hacer la visualización y les permitía obtener ciertas alertas bajo las condiciones ambientales que ellos estaban determinando, monitoreando. Entonces lo que hacían era poner como un set point y cuando se llegaba a ese set point, pues ya la aplicación les permitía pues tener una alerta de alguna forma. Además, la aplicación les permitía tener gráficos y pues una experiencia un poquito más accesible y clara, porque obviamente se podía prescindir de esta parte de la capa de acceso y de tener una aplicación móvil, pero ellos consideraron que era importante tener la información como más digerida, que si la trabajaban a lo mejor en un ambiente más rígido como una herramienta de tipo SPSS de IBM, o en una herramienta o en un script directamente de Python o en MATLAB, que también les iba a permitir el poder filtrar esa información y obtener resultados, pero de alguna forma pues era como un plus que le querían dar el tener esta aplicación móvil. Entonces, para la visualización de la aplicación móvil, pues tenía en cuenta nada más el inicio de una sesión para tener usuarios que pudieran acceder de forma segura. Cuando le ponías que querías crear una cuenta, pues te permitía crear una cuenta para acceder a las gráficas de monitoreo de las variables ambientales. Esta información también era procesada dentro de toda la base de datos, pero en otra tabla. También tenía la parte de una vista tanto de usuario que nada más podía consultar la información y otra vista que era de administrador. En la vista de administrador les permitía tomar funciones como editar o eliminar usuarios y hacer una gestión ya de roles y permisos, como poder tener personas que tuvieran acceso a la información o hacer ajustes como manteniendo más control y seguridad de datos. Y posteriormente pues era la parte de la visualización en la aplicación móvil. Podían tener dos partes importantes. Una era explorar los datos históricos, o sea, era acceder a todos los registros que se tenían de las tres variables, tanto de temperatura, humedad y luminosidad. Y obviamente de alguna forma, si podías ver un timeline de un día o de una semana, pues ya podías, dentro de estas mismas gráficas, pues a pura vista identificar si existía algún patrón, ¿no? Y tenía la parte de la interactividad, que era como personalizar la visualización
navegando entre los diferentes intervalos que se trabajaban de tiempo mediante el Zoom. Entonces, si algún dato en particular era de interés, pues también se podía explorar de forma individual. Luego se podía también trabajar la parte de mandar a hacer esto de la minería de datos como un mini reporte, donde te hacía el análisis de correlación, donde los chicos, pues aquí fue donde empezaron ellos también a discernir entre unas variables y otras, encontrando cuáles eran las variables que tenían a la mejor, pues vaya, una asociación de correlación. Que si había mucha luminosidad era probable de que estuviera asociada a un periodo de tiempo, que si había, que había más humedad por la mañana que por la tarde, y ciertas reglas que ellos fueron describiendo. También se hizo una clasificación por medio de un CAMINS, donde determinaron que existían diferentes grupos de datos que se iban acumulando en el transcurso de un tiempo de 24 horas y de una semana. Y la predicción de los datos ambientales, de que en función a los datos que ya se tenían, pues se podía tener una marca de tendencia de cómo iba a estar el clima para los siguientes 24 horas, por ejemplo. Para trabajar esto, ellos realizaron un cronograma en donde tenían que elaborarlo en un periodo de 5 semanas aproximadamente. Todo esto que les platiqué lo trabajaron de esa forma. Primero se hizo la programación del hardware, o sea, ellos hicieron esa exploración de los sensores. Luego hicieron la programación del software, intentando que se juntara, que se hiciera ese match de los dispositivos con lo que ellos intentaban extraer de información. Hicieron una integración y pruebas en una red privada, que fue la parte del router, la optimización de los sensores y la optimización de las redes. En cuanto a los costos del sistema, pues prácticamente lo que ellos tuvieron que hacer de inversión fue dentro de los sensores. A partir de eso, pues todo lo demás fueron servicios gratuitos como el MySQL y los IDEs del Arduino, el Python, los módulos de Arduino, los módulos del ESP, los módulos del Raspberry Pi, pues todos son de acceso libre. Entonces, únicamente lo que ellos tuvieron que hacer la adquisición fue de los Arduinos, del ESP y del Raspberry Pi para poder hacer este desarrollo. Ellos identificaron que habían beneficios y oportunidades. Dentro de lo que practicaban era que ofrece el monitoreo en tiempo real de variables ambientales y de alguna forma, bajo ciertos escenarios, pues permite tomar decisiones informadas sobre datos actualizados. Obviamente ellos hubieran querido trabajar otros tipos de sensores, a lo mejor un poco más caros, pero pues no tenían el acceso a dichos sensores. Pero la experiencia que tuvieron les pareció bastante enriquecedora. Entre las complejidades y dificultades que ellos identificaron fue la integración de los dispositivos. Tuvieron un problema ahí de compatibilidad y comunicación entre los 3 dispositivos que tenían, del Arduino, el SPL8266 y el Raspberry Pi. Obviamente los resolvieron en su momento, bajo cierta presión, pero esos fueron de los primeros problemas que se encontraron. También hubo un problema ahí en la gestión de datos. Se dieron cuenta de que si las lecturas de los sensores eran tomadas de forma muy frecuente, pues se les llenaba la base de datos inmediatamente. Y en realidad no había una variación de datos, a menos de que hubiera un lapso de tiempo, hay una espera. Entonces se enfrentaron al manejo de datos duplicados y a una forma de consulta más eficiente, que fue cuando empezaron a trabajar con roles y usuarios. También se encontraron con problemas en precisión de sensores. Había variaciones en las lecturas dependiendo de la posición en la que estuvieran colocados. Y también tuvieron problemas al momento de hacer las calibraciones. También ellos comentan que hubo problemas al momento de hacer el desarrollo de los algoritmos, porque les parecía
complicado el poder visualizar algo que ellos traían visto como una tabla, poderlo visualizar de alguna forma como otra cosa, ¿no? Como un clúster o como una regresión lineal o como una regresión cuadrática o polinomial. Entonces, el poder identificar esas reglas o esas características que iban a tener los datos, pues también les causó un poco de retraso. En cuanto a la interfaz de usuario, desarrollaron varias versiones porque la idea era que tuvieran que llegar a un diseño que fuera intuitivo y que la visualización fuera clara de los datos. Se les estipuló que tenían que trabajar en el supuesto de que cualquier persona debía de ser capaz de tomar esa aplicación y poder entender qué era lo que hacía y cómo funcionaba de alguna forma. Y la que más les molestaba era la parte de las conexiones inestables, ¿no? Cómo manejar esas desconexiones de internet durante la transmisión de datos, cómo manejar esa pérdida de datos posteriormente, porque pues probablemente eventualmente no se podía hacer nada. Entre las recomendaciones que ellos también hacen es que para optimizar la integración de estos dispositivos, pues es recomendable utilizar protocolos de comunicación eficientes y que las calibraciones automáticas sean periódicas en el sensor. De alguna forma esto pues ayuda a asegurar esta precisión en las mediciones. También dicen que se debe de implementar una gestión avanzada de datos con validaciones en tiempo real y esto ayuda a que no tengamos datos duplicados y que los datos, por lo tanto, sean de mayor calidad. Y en cuanto a los algoritmos de análisis, pues ellos les pareció que era mucho más efectivo utilizar modelos predictivos más avanzados para evitar ese riesgo de sobreajuste y aumentar la precisión en las predicciones. Notaron que utilizar una regresión lineal no era lo más óptimo y que podían optar a lo mejor por una regresión polinomial o por una regresión cuadrática. Y el ajuste era mucho mejor. Y pues para la parte de la interfaz de usuario, que podrían beneficiarse de adaptar, de tener un diseño pues para mejorar la accesibilidad en distintas plataformas y no quedarse únicamente con la experiencia dentro de una aplicación móvil de alguna forma. Entonces, pues eso sería todo lo que vengo a platicarles. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Auditorio, ahí estamos, listos. Gracias, doctora. ¿Me escucha? Sí. Ok. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Les quedó muy claro o no lo entendieron? Solamente hay dos respuestas, ¿no? Bueno, no, lo importante aquí de la presentación es que la mayoría son de aquí de sistemas de información o vienen de otras carreras. No, de sistemas. Ok. Estadística, probabilidad, matemáticas para entender los algoritmos. Es lo que necesitamos. Para que luego digan que si no se usan las matemáticas, pues todo se basa en matemáticas, ¿no? Probabilidades, estadística. Muy bien. Doctora, una pregunta. Dígame. De mi parte. ¿Hay posibilidad de que se integren algunos alumnos al proyecto o ya lo acabaron? No, sí se puede hacer otra ronda. Ok. Los alumnos interesados que quieran participar, ahí tenemos el correo de la doctora para que en caso de que ustedes quieran colaborar, pues tengan la oportunidad, ¿no? No se cierren nada más a trabajar con maestros de aquí de la Universidad de Sonora. Si tienen la oportunidad de conocer y, mejor dicho, integrarse a otras universidades, eso les va a ampliar su visión y les va a ampliar sus capacidades, ¿no? En este caso, sus habilidades, que es lo que se ha hablado en estas conferencias. Muy bien. Doctora, otra pregunta. ¿Qué fue lo más difícil que les ha llevado en el proyecto? Con lo que han batallado más, sí, lo más difícil.
yo creo que los chicos tuvieron ahí un problema con la curva de aprendizaje. La idea era un proyecto que incluía todas las materias de noveno cuatrimestre. Se trabajaba en el supuesto de que los chicos ya traían la noción de la parte de electrónica, que ya habían trabajado con una introducción a los sistemas embebidos, que ya traían la probabilidad y la estadística, que ya traían las matemáticas, que lo único nuevo que iban a ver era la parte de las aplicaciones móviles, pero el marco de trabajo de MAUI les iba a permitir de alguna forma pues que no fuera tan grande el shock de hacer esa transición de una aplicación de escritorio o de una aplicación web a una aplicación móvil. Pero los chicos traían ahí como, pues ellos salieron de su materia y pensaron que ya no lo iban a necesitar, supongo. Entonces tuvieron que reestudiar muchas cosas. Pero en general creo que la parte de poder hacer esa sinergia entre todas las materias fue lo que les causó más problema. Ok, sí, de hecho es algo muy común. Uno acaba la carrera y ya piensa que lo sabe todo, y no es cierto, ¿no? Acabando sus materias, piensan que ya lo saben todo, y no es cierto. Entonces, aquí una experiencia de qué es lo que pasó. Por eso la importancia de trabajar con proyectos, ¿no? Por eso la importancia de estar trabajando en diferentes aplicaciones, en diferentes entornos. Es una recomendación que nosotros le hacemos y sobre todo para eso organizamos estos eventos, para que ustedes conozcan no solo la experiencia de sus profesores de aquí en la Universidad de Sonora, sino conozcan otras realidades de otras universidades donde también trabajan en esos proyectos y también tienen complicaciones, ¿no? Hay un profesor, doctora, aquí de la universidad que está trabajando en un proyecto muy similar. Entonces, a ver si ahorita quiere comentarnos algo de ese proyecto, ¿no? Pero bueno. Otra recomendación, muchachos, algo que quieran preguntar, ¿alguna otra duda? Federico, ¿quieres hablar algo del proyecto? Te vamos a sacar allá del cuarto de máquinas. Sí, mira, sí quiere comentar algo, a ver qué nos cuenta un poco. Gracias. Doctora, buenas tardes. Federico Siret, profesor aquí de ICI. Bien, nosotros estamos trabajando, la doctora Raquel Torres y yo estamos trabajando en un proyecto que se llama REMA, Red de Monitoreo Ambiental de Hermosillo. Es en conjunto con el Ayuntamiento de Hermosillo y la Universidad de Sonora. Ya tenemos sensores distribuidos en la ciudad y estamos recolectando datos. Ahorita solamente estamos mostrando los datos en línea a cómo se están capturando al momento. Nos interesaría trabajar con ustedes en integrar el software que ustedes trabajaron junto con nuestros alumnos para agrupar datos así como lo hicieron ustedes y también encontrar patrones igual, ¿no? Sí, podemos ponernos en contacto y ya ver cómo hacer esa comunicación entre la aplicación y lo que ustedes están guardando, porque la idea es que trabajara bajo cualquier banco de datos. Yo quiero pensar que sí la dejaron así los chicos. Está bien, si no, pues puede ser un módulo que compartamos entre las dos universidades. Ajá, sí, me parece muy bien. Muy bien, muchas gracias. A usted. Gracias, doctor. Paola, una última pregunta que ahorita ya la tenía aquí registrada y ahorita me hizo recordar el doctor Federico. Con ese análisis y esas agrupaciones que ustedes realizaron con las variables que midieron, ¿qué ha sido lo más relevante que han encontrado? Pues los chicos no les faltó como ver un poquito más allá. Yo cuando revisé los datos, yo sí miré muchos patrones ahí que podían ellos identificar, pero lo que ellos sacaron era que sí existía una relación entre la luminosidad
con la temperatura y que la humedad sí crecía y decrecía en función a la luminosidad también. Entonces me pareció que era un buen punto de inicio para hacer pues un poquito más riguroso, un análisis más riguroso posterior. Así es, sí, porque yo creo que ya con ese estudio de minería de datos ya podemos, y los estudios de regresión, agrupación y todo eso, ya podemos sacar algo más, ¿no? Como bien dijimos al inicio, algo que no vemos a simple vista y que podemos empezar a actuar en beneficio a esos, ¿no? A esos datos. Sí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, pues parece que no. Entonces, doctora, vamos a agradecer su presentación. En este caso vamos a hacerle entrega de una constancia de manera virtual a los 2 miembros que participaron en esta plática y luego se las haremos de llegar de manera digital, ¿no? Bueno, la Universidad de Sonora, a través de la Coordinación General de la Facultad Interdisciplinaria de Ingeniería y el Departamento de Ingeniería Industrial, otorgan la presente constancia a la doctora Paola Elvira Velázquez Solís y a Mirka Dayana Núñez Castro por su presentación de la ponencia Propuesta de Arquitectura para el Monitoreo y Análisis de Variables Ambientales, que se llevó a cabo en el 4º Encuentro Nacional en Ingeniería en Sistemas de Información. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Muy bien, doctora, pues agradecemos su participación y seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes por permitirnos el espacio para poder platicarles un poquito de lo que hacen los chicos acá también. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Buen día. Buen día. Bueno, muchachos, pues muchísimas gracias por asistir.